con el sistema cardiovascular. Bueno, vamos a hablar de resistencia vascular. La resistencia vascular es la fuerza que se opone al flujo de la sangre. Es el resultado de la fricción de esta contra la pared de los vasos principalmente. Es por eso que decimos, por ejemplo, que cuando hay colesterol la presión sube, ¿no? Entonces, por eso es, porque entonces aumenta la resistencia vascular. En la circulación general, la resistencia vascular o resistencia periférica es la que presentan todos los vasos de la circulación general. Los grandes vasos arteriales tienen un gran diámetro y la velocidad del flujo es elevado, por esto es mínima la resistencia al flujo. Sin embargo, la modificación del diámetro de las arteriolas comporta importantes modificaciones, que es lo que les mencionaba antes, la presencia de colesterol a nivel de los vasos sanguíneos. Los vasos pequeños de calibre mediano, la resistencia periférica, tanto en arteriolas, capilares y vénulas, también contribuyen a esta resistencia. El principal centro regulador del diámetro de las arteriolas es el centro cardiovascular que está localizado a nivel del tronco encefálico. Acuérdense del sistema nervioso. Gasto cardíaco y retorno venoso. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo hacia la aorta en un minuto. Es quizás el factor más importante a considerar en relación con la circulación, porque de él depende el transporte de sustancias nutritivas y de oxígeno hacia los tejidos. O sea que la diferencia de la presión entre dos puntos del sistema vascular y de la resistencia al flujo sanguíneo, el gasto cardíaco equivale a la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo izquierdo durante la sístole, o sea, por eso se llama volumen sistólico, multiplicado por el número de frecuencia cardíaca. Aquí tenemos gasto cardíaco, volumen sistólico por minuto, ¿no? Entonces tenemos el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, nos da el total del gasto cardíaco. Aquí tenemos un ejemplo, un individuo humano, ¿no?, de talla mediana, en reposo, tiene 70 ml que salen por cada latido, y la frecuencia cardíaca son 75 latidos por minuto. Entonces, simplemente multiplicamos los ml por los latidos. Entonces, 70 ml por 75 latidos, lo cual nos da 5.250 ml por minuto. Esto, multiplíquenlo ustedes en su casa para que que les quede claro, ¿ok? Retorno venoso. El retorno venoso es el volumen de sangre que regresa al corazón por las venas. De la circulación general depende también de la gradiente de presión entre las venas y la aurícula derecha, además del efecto del corazón y otros mecanismos que contribuyen al retorno venoso. Algunos mecanismos que contribuyen al retorno venoso. La contracción de los músculos. No nos olvidemos que las venas están dentro de una masa muscular, la cual cuando se mueve el músculo, entonces actúa como una especie de masaje hacia las venas, y entonces la sangre circula de mejor manera y impulsa la sangre hasta la siguiente válvula, ¿no? Entonces, la válvula se cierra, siguen actuando los músculos y sigue subiendo. En el otro mecanismo es la inspiración y la expiración. Cuando inspiramos, pues el diafragma se mueve hacia abajo, lo cual reduce la presión en la cavidad torácica. Es decir, se produce una presión negativa, o se aumenta la presión negativa que hay a nivel de caja torácica, con lo cual se incrementa la presión en la cavidad abdominal y entonces permite que la sangre suba y llegue hacia el corazón. Circulación en animales. Aquí tenemos alguna circulación en peces, anfibios, y aves y mamíferos, ¿no? Aquí observamos que los peces tienen, si bien es una circulación cerrada, es incompleta, no tiene más que una aurícula y un ventrículo, y por lo tanto tenemos mezcla de sangre. En los anfibios tenemos dos aurículas, un ventrículo, si bien hay ya casi como dos circulaciones, sin embargo porque tenemos una circulación pulmonar y a través de la piel, y tenemos una circulación
del corazón, ¿no? Sin embargo, cuando las sangres llegan a las aurículas, como no hay más que un solo ventrículo, entonces hay una mezcla de sangre. Por lo tanto, el sistema es un sistema cerrado, pero hay mezcla de sangre. En el caso de las aves y los mamíferos, pues hay 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, por lo tanto, la sangre arterial circula, diríamos, por el lado izquierdo, es decir, sale del ventrículo izquierdo, va a todo el cuerpo y vuelve a la aurícula derecha. Del ventrículo derecho sale a los pulmones y vuelve a la aurícula izquierda, haciendo las 2 circulaciones pulmonar y general o sistémica. Circulación en los peces. En los peces la circulación es simple e incompleta. En esta circulación la sangre solo pasa una sola vez por el corazón en cada vuelta. El corazón prácticamente es un tubo y muestra un seno venoso que recoge sangre, una aurícula y un ventrículo propulsor. El retorno de la sangre al corazón se realiza mediante las venas. La sangre viene cargada de anhídrido carbónico y va hacia el corazón. El ventrículo impulsa la sangre hacia las branquias, donde se oxigena y circula por arterias para repartirse por todo el cuerpo, en tanto que la circulación de estos animales es cerrada, pero es simple e incompleta. Vemos acá en el esquema, al igual que el anterior esquema que hemos visto, entonces al no tener más que una aurícula y un ventrículo, entonces la sangre va, se distribuye por todo el cuerpo, pero vuelve, y al no haber más que una aurícula y un ventrículo, entonces hay mezcla de sangre tanto arterial como sangre venosa, a pesar de pasar por las branquias, que es donde se oxigena la sangre. Sin embargo, al retornar, pues hay una mezcla de sangres. Circulación en los anfibios. En los primeros vertebrados pulmonados el corazón está en posición torácica y aparece una circulación doble. Existe un circuito menor o pulmonar que lleva la sangre venosa a los pulmones y trae de vuelta la sangre arterial al corazón desde los pulmones. El circuito mayor o general que lleva la sangre arterial al resto del cuerpo y la trae de vuelta como sangre venosa al corazón. En estos animales el corazón tiene 3 cavidades, como ya hemos mostrado anteriormente, 2 aurículas, izquierda y derecha, y un único ventrículo que es bastante musculoso. Aquí podemos apreciar, hay dos aurículas y un solo ventrículo, ¿no? La aurícula derecha recibe la sangre venosa procedente del resto del cuerpo y la manda al ventrículo para que éste la bombee a los pulmones a través de la arteria pulmonar. La aurícula izquierda recibe la sangre arterial procedente de los pulmones, la manda al ventrículo y este la bombea al resto del cuerpo a través de la arteria aorta. La circulación en estos animales es doble e incompleta. Circulación en los reptiles cocodrilianos. En los reptiles cocodrilianos ya existe una división completa del ventrículo y 2 compartimientos, derecho e izquierdo. El corazón es completo con 4 cámaras y tiene 2 callados aórticos, el izquierdo que sale del ventrículo derecho y lleva sangre venosa, y el izquierdo que lleva sangre arterial. Se produce una pequeñísima mezcla de sangre en la aorta descendente, por lo tanto se considera que la circulación, a pesar de tener 4 compartimientos, todavía se la considera incompleta porque hay una pequeñísima mezcla de sangre, es decir, sangre arterial con sangre venosa. Aquí de nuevo vemos el esquema que ustedes pueden observar muy especialmente y detenidamente en su casa. En los peces 2 cámaras, en los anfibios 3 cámaras, 2 aurículas y un ventrículo, en los reptiles 3 cámaras y en los mamíferos pues tenemos 4 cámaras. Sistema cardiovascular, algunos conceptos. Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se define como las veces que late un corazón por unidad de tiempo, es decir, en un minuto. Normalmente se expresa latidos por minuto. La frecuencia cardíaca puede estar disminuida o inferior a lo normal y se dice bradicardia. Por el contrario, cuando la frecuencia cardíaca es mayor a lo normal, se dice que es taquicardia. La frecuencia cardíaca normal de los animales varía mucho de una especie a otra. Por ejemplo, en un extremo se encuentra el corazón de los mamíferos que hibernan,
que apenas late algunas veces por minuto, mientras que en el otro extremo encontramos al colibrí que tiene 1200 latidos por minuto. Aquí podemos apreciar la frecuencia cardíaca en algunos animales, bovinos de 60 a 80, equinos de 28 a 40, caninos de 60 a 120, suinos de 60 a 80, ovinos y caprinos de 60 a 80 y las aves que tienen de 120 a 300 latidos por minuto. Además de poder percibir ya sea taquicardia o bradicardia, también podemos percibir la arritmia, que es cuando el corazón carece de ritmo. Frecuencia cardíaca en humanos. La frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Bradicardia quiere decir que está inferior a 60 latidos por minuto, mientras que taquicardia está superior o mayor a 100 latidos por minuto, estando el individuo en reposo. El ciclo cardíaco en humanos tiene una duración aproximada de 0,8 segundos. La sístole auricular dura alrededor de una décima de segundo y los ventriculares pues tienen de 0,3 décimas de segundo. Por lo tanto, el corazón se encuentra relajado durante un espacio de 0,4 décimas de segundo, es decir, la mitad de la totalidad del ciclo cardíaco. En los seres humanos la frecuencia cardíaca normal está alrededor de 60 a 100 latidos por minuto. Cuando los tejidos cambian su actividad metabólica, se modifica el consumo de oxígeno y esto se refleja en el valor del gasto cardíaco, el cual se adapta a las necesidades fisiológicas del individuo y al tipo de trabajo que está haciendo. La regulación del gasto cardíaco depende de factores que pueden modificar el volumen sistólico y de los factores que pueden variar la frecuencia cardíaca. Regulación de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se regula a través de los impulsos que provienen del centro cardiovascular situado en la unión bulbo-protuberancial. Las fibras simpáticas que se originan en este centro ocasionan un aumento de la frecuencia cardíaca, mientras que las fibras parasimpáticas que desde el centro cardiovascular llegan a través del nervio vago al corazón disminuyen la frecuencia cardíaca. Los receptores situados en el sistema cardiovascular, es decir, los varoreceptores, los que están midiendo la presión que hay a nivel de sangre, y los quimiorreceptores, o sea, los que ven el contenido de los diferentes componentes químicos, y los receptores musculares y articulares, que son los propioceptores, son los que informan al centro cardiovascular de cambios en la presión arterial, en la composición química de la sangre y en la actividad física del individuo respectivamente. La misma que es reportada y la llegada de estímulos activadores o inhibidores al centro cardiovascular que ocasiona la respuesta de este a través del sistema nervioso autónomo. Regulación de la frecuencia cardíaca. Incluye mecanismos relacionados con las hormonas de las adrenales, la epinefrina y la norepinefrina. También los cambios de la concentración de determinados iones, como por ejemplo potasio, calcio, sodio, y otros, tanto intra como extracelulares. Otros factores que pueden influir en el valor de la frecuencia cardíaca son la edad, el género, la temperatura corporal y otros. Pulso. El pulso, en las arterias se produce una alternancia entre expansión de la pared que ocurre durante la sístole ventricular del corazón y el retorno elástico durante la diástole ventricular del corazón. Esto ocasiona ondas de presión migratorias denominadas pulso. Estas ondas migratorias que decimos las podemos sentir a nivel de las diferentes arterias que existen en el cuerpo. Hay dos factores responsables del pulso: el volumen sistólico y la elasticidad de las paredes arteriales. El pulso es más fuerte en las arterias cercanas al corazón y se va debilitando de forma progresiva hasta desaparecer por completo en los capilares. El pulso es palpable en todas las arterias cercanas a la superficie corporal, siempre y cuando podamos tener una estructura firme o dura, como por ejemplo un hueso, un cartílago, que nos permita percibir de mejor manera esta contracción y relajación. El pulso se localiza en la arteria femoral. En los animales pequeños y medianos, generalmente
El pulso se localiza o la podemos percibir a nivel de la arteria femoral, que es la más fácil, diríamos así. Podemos hacerlo con el animal de pie o con el animal acostado. Es decir, sin forzarlo para que se encuentre relajado. Se coloca los dos dedos, el índice y el medio, en la mitad del muslo, en la parte interior del muslo. Se palpa la zona hasta encontrar el latido. Se cuentan las pulsaciones y se debe repetir para estar seguro de los valores encontrados. El control se hace en 1 minuto. Aquí tenemos otros lugares, por ejemplo acá estamos, fíjense que el brazo o el miembro anterior del animal está ligeramente flexionado, donde termina la punta, es decir, como diríamos el codo en el caso de los humanos, es donde nos indica el sitio donde está el corazón, que también podemos escuchar el corazón, sentir el corazón y también escucharlo con el estetoscopio, ¿no? Nuevamente acá estamos escuchando y tenemos algunos valores en cuanto a pulso. En bovinos, las pulsaciones de 40 a 80 pulsaciones por minuto se toma en la cara inferior de la base de la cola. También podemos tomarlo en la parte interna de la mandíbula o en la carótida, es decir, a ambos lados del cuello. En canino varía según el tamaño, se toma en la cara interna de la pierna trasera, o sea, en el muslo, ¿no? En caprinos y ovinos tiene 70 a 130 pulsaciones por minuto, al igual que en el canino se toma en la cara interna de la pierna trasera. Presión arterial. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de los vasos que la contienen. Tenemos una presión máxima y una presión mínima. La presión máxima se la escucha en la raíz de la aorta y las arterias que tienen la presión arterial va disminuyendo a lo largo del árbol vascular. La mínima en la aurícula derecha, ya que la sangre fluye a través de los vasos conforme un gradiente de presión entre la aorta y la aurícula derecha. Presión arterial, tenemos una presión sistólica y una presión diastólica. La presión sistólica es la presión arterial que se genera con la contracción de los ventrículos durante la sístole ventricular. La presión arterial adquiere su valor máximo, que es la presión máxima o presión alta, llamada también presión sistólica. La presión diastólica es la presión mínima que coincide con la diástole ventricular, o sea, presión diastólica, y está en relación con la elasticidad de las arterias que transmiten la energía desde sus paredes a la sangre durante la diástole. Es decir, también la conocemos como presión mínima. Seguimos con la presión arterial. La presión sistólica refleja la contractibilidad ventricular izquierda y la presión diastólica indica el estado de resistencia vascular periférica. El valor de la presión arterial está directamente relacionada con la volemia y el gasto cardíaco e inversamente proporcional a la resistencia vascular. Presión arterial en la práctica clínica. La presión arterial en la práctica clínica se determina en la arteria braquial con un esfigmomanómetro. Para ello se coloca el manguito o dispositivo alrededor de la pata anterior del animal sobre la arteria braquial y se insufla aire con la perilla hasta que la presión del manguito sea mayor a la presión de la arteria. Es decir, que queda ocluido el flujo. En este momento la arteria está completamente ocluida, sin flujo, y no se escucha ningún ruido con el estetoscopio sobre la arteria, ni se palpa el pulso en la arteria radial. Al desinflar progresivamente el manguito se permite la entrada de flujo sanguíneo en la arteria, pero como esta está parcialmente comprimida, el flujo es turbulento y esto genera un ruido audible que corresponde con el valor de la presión sistólica o presión máxima. Al reducir todavía más la presión del manguito, el ruido se atenúa repentinamente y desaparecen las turbulencias. En este momento se puede decir que la presión es la presión diastólica o presión mínima, es decir, que desaparece el sonido y entonces eso corresponde a la presión mínima. Para mantener unos valores de presión
arterial que permite la correcta irrigación de todos los órganos del organismo, y para adaptarse a las necesidades energéticas es preciso un estricto control de los valores de la presión arterial y el flujo sanguíneo. Y es por ello que se da la regulación de la presión arterial a través del mecanismo de acción rápida, control reflejo, reflejos vasoreceptores y mecanismo hormonal. Mecanismo de acción rápida. Este mecanismo se inicia unos cuantos segundos después de que aumenta o disminuye la presión arterial, y su acción está relacionada con la actividad del centro cardiovascular y del sistema nervioso autónomo, impulsos aferentes, eferentes, sistema simpático y parasimpático. Estos son los que están controlando o regulando la presión. Control reflejo. Son mecanismos reflejos de retroalimentación negativa que mantienen de manera inconsciente los niveles de presión arterial dentro de los límites normales. Reflejos vasoreceptores. Su acción en el mantenimiento de la presión arterial son muy importantes los cambios de postura. Es decir, estos receptores, que son vasoreceptores, están a nivel de los diferentes vasos sanguíneos, en la pared de los vasos sanguíneos, e informan al sistema nervioso del cambio de posición que tiene el individuo. Y por lo tanto hay una regulación de la presión sanguínea de acuerdo a la postura. No es lo mismo la presión cuando el individuo está parado, está acostado o se mantiene sentado, por ejemplo, ¿no? En el caso del humano. Luego también está el mecanismo hormonal. Este mecanismo es de acción más lenta para el control de la presión arterial, que se activa al cabo de unas horas. Implica la secreción de hormonas que regulan el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco y las resistencias vasculares. Hormonas como la renina, angiotensina, aldosterona, así como la adrenalina, la noradrenalina, la hormona antidiurética y el péptido natriurético son algunas de las sustancias químicas, diríamos así, de tipo hormonal, que están regulando la presión arterial. Estas son de acción, como decíamos antes, un poco más lenta. En cambio, las otras tres anteriores que mencionábamos son de acción sumamente rápida porque corresponde al sistema o está bajo la regulación del sistema nervioso central. Gracias por su atención.